Cordial saludo, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar de los contratos cuando son ejecutados mediante la figura de consorcio o unión temporal. Básicamente, pues lo que tenemos que hacer con esos contratos es muy similar a lo que hemos venido haciendo, es revisar que el soporte que tengamos cumpla con los requisitos que nos solicita la normatividad, ¿sí? Entonces, cuando se firman contratos bajo la figura de consorcio o unión temporal, pues también tenemos que conseguir bien sea la certificación de cumplimiento de ese contrato, la copia del contrato con sus adiciones o el acta de liquidación, verificar que tenga todos los requisitos y posteriormente ingresar al aplicativo RUP. Hay algo importante que cambia en la forma donde le vamos a marcar en el aplicativo. Entonces, digamos aquí, si yo quisiera reportar un contrato bajo la figura de unión temporal, pues aquí ya no le va a elegir el proponente, sino le va a indicar aquí el consorcio, ¿sí? Y él me va a decir indique el nombre del consorcio. Y adicional, debo tener el porcentaje de participación del proponente, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a revisar, por ejemplo, las certificaciones, debe evidenciarse quiénes son los integrantes de esa unión temporal o consorcio y cuáles son los porcentajes de participación de los mismos. Naturalmente, el proponente, persona jurídica o la persona natural que desee inscribirse, debió haber tenido participación en ese consorcio para poder inscribir esa experiencia. De igual forma, debe revisar lo mismo si el documento que va a presentar es la copia del contrato o el acta de liquidación. Es igual. Si no lo tiene, entonces yo les había dicho que solicitaran o buscaran en sus archivos los documentos que evidencien la conformación de esa unión temporal. ¿Por qué? Porque generalmente en el documento de conformación, que sería algo así, sí se evidencia, sí dice quiénes son los integrantes del consorcio o de la unión temporal, cuáles son, digamos, a lo que se comprometen y el porcentaje de participación, que es lo que más me importa. Entonces aquí en este caso son dos empresas, una empresa tiene el 2% de participación y la otra empresa tiene el 98%. Digamos que para este caso, en el ejemplo que vamos a hacer, que la empresa ejemplo RUPSAS tuvo el 2% de participación. Este documento de conformación también debe estar completo, debe estar firmado por los representantes legales de estas sociedades y al final ellos eligen un representante legal para la unión temporal o el consorcio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Pues es igual como les decía, deben conseguir el soporte, cualquiera de los que menciona la normatividad, verificar que cumplan con los requisitos y tiene una variación. Entonces, vamos a verla. Yo había diligenciado estos datos como si ya tuviera el soporte, venta de llantas de un contrato y este es el código que corresponde y yo me inventé estas fechas. Listo, entonces vamos al aplicativo, ya lo vimos, aquí le vamos a decir reportar contrato, vamos a hacerlo nuevamente, reportar contrato. Y aquí en vez de decirle el proponente, vamos a decirle el consorcio. Sí, esto aplica para personas naturales y personas jurídicas. Y él me dice acá, importante, incluya el nombre del consorcio unión temporal. Listo, pues aquí yo ya lo había definido. En este caso fue unión temporal e inscripción RUP. Entonces eso es lo que yo le voy a ingresar. En este caso habíamos dicho que el proponente que se quiere inscribir es ejemplo RUPSAS y que ejemplo RUPSAS tenía un 2% de participación dentro de esta unión temporal. Entonces aquí yo le voy a marcar el 2%. ¿Listo? El NID del contratante pues fue cualquier el que tengamos. ¿Sí? Y digamos que en este caso el contratante fue Cuadernos SAS. En todo caso usted debe indicar el NID y el nombre real del contratante que haya tenido. O el cliente con el que hayamos tenido la unión temporal y tenemos que hacer lo mismo. Sencillamente indicamos el valor en pesos y la fecha de terminación que es 30/10 de 2016. 2016, 10 de 2016. Y él me va a hacer aquí la conversión. Le vamos a ingresar los códigos que sean para ese contrato.
y le vamos a decir en adicional, guardar y cerrar y finalizar reporte de contratos. Y listo. Entonces, si se fijan, aquí ya me queda la forma. Bueno, algo importante. Cuando yo esté ingresando acá, el valor en pesos del contrato, tengo que indicarle el valor total del contrato. ¿Sí? Aquí no le vayan a sacar el porcentaje de participación que tuvieron. Entonces, por ejemplo, si ustedes participaron en una unión temporal cuyo valor total del contrato fue 200 millones de pesos, no le vayan a sacar el 2% e ingresarlo acá. No. Ingresen el total del contrato, que así es como se hace. ¿Listo? Entonces, de esa forma es como se certifica o como varía cuando son uniones temporales. Conseguir el soporte, verificar que tengan los requisitos y si dentro de los requisitos no tiene el porcentaje de participación, conseguir el documento de conformación para informarlo en el aplicativo de la Cámara de Comercio, tal como lo hicimos acá. Ese es el funcionamiento para las uniones temporales. Y posteriormente pues tenemos que, dependiendo del documento que aportamos como soporte de experiencia, si fue certificación, contrato, acta de liquidación, pues también tenemos que complementarlo porque seguramente no viene con los códigos y tampoco vendrá con expresado en salarios mínimos. Entonces iremos a la parte final, seleccionaremos la certificación correspondiente. Importante en este punto, aquí no pueden descargar el modelo 6, o sea, sí lo pueden hacer, pero ese no es el soporte adecuado porque ya vimos que ese es el modelo perfecto de certificación, pero ese no es el modelo perfecto de certificación para los contratos de unión temporal. Si se fijan aquí, me despliega el modelo 5A, que este vendría siendo el que reemplaza el modelo 6. Entonces este modelo 5A es, por decirlo de alguna manera, el modelo perfecto, y ese vamos a descargarlo. Y ese es cuando ustedes tengan la oportunidad. Funciona como el modelo 6, pero este es para uniones temporales. Entonces en el tercero contratante tienen que completarlo. Es, por decirlo de alguna manera, la certificación perfecta, pero para las uniones temporales y tienen que completarlo. Contratante, el link del contratante, sí, con el número de contrato y al finalizar el objeto del contrato y al finalizar deben ir hasta la entidad contratante y hacerlo firmar y ese es el modelo a aportar. Para recopilar, si van a usar el modelo 5, pues complétenlo, indiquen el porcentaje de participación y súbanlo. En este caso pues no se necesitaría el documento de conformación. Si van a usar cualquiera de los otros soportes, pues es necesario que suban el soporte correspondiente, bien sea la certificación, el contrato o el acta de liquidación, uno de ellos. Si ese soporte no tiene dentro de su contenido el porcentaje de participación de la entidad del proponente dentro de esa unión o ese consorcio, pues también es necesario que suban o adicionen dentro de los documentos el documento de conformación donde se evidencien los porcentajes de participación, donde se evidencien los integrantes y los porcentajes de participación. Con eso vamos por finalizado este video. Ahora sí, en el próximo video vamos a hablar acerca de cómo codificar los contratos claramente.